día nuevamente. Buen día. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y seguimos con las características de los hombres que hacen que los tiempos sean peligrosos. Esa era una realidad en la vida de Pablo, durante el tiempo de Pablo, y es también una realidad en los tiempos de ahora. Y como la gente cree hacia la cantidad, la población aumenta, van a aumentar también la cantidad de estos hombres malos que tienen una característica que es al final de todas, que dice que tienen apariencia de piedad, pero negan la eficacia de ella. Es decir, muchos de estos hombres van a estar metidos dentro de la iglesia. Van a estar en muchas ocasiones ocupando cargos o posiciones de liderazgo. Pero con sus características o cualidades al final se verá y Dios sabe cuál es su naturaleza, su esencia. Y vamos a leer verso 1 y vamos a estar haciendo hincapié en solamente en el día de hoy una característica, una cualidad negativa que tienen estos hombres. Verso 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vamos a dejarlo así, pero vamos a hacer hincapié en implacables. Esa es la característica que vamos a ver el día de hoy. Ya vimos las otras que mencionamos y cada una de esas la dinámica es ver historias del Antiguo, también del Nuevo Testamento, ejemplos que muestren esa actitud o esa conducta que es desaprobada delante de los ojos de Dios y que no debe ser una práctica en los cristianos. No debe ser una práctica en tu vida misma, no debe ser una práctica del pastor, no debe ser una práctica en lo que se llaman hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias Señor por tener este privilegio. Solamente puedo estar acá parado por la sangre de Jesucristo. Esa es la única manera en que puedo estar aquí, Padre. Y cada uno de mis hermanos que está ahí sentado es porque está sentado y ha venido hasta aquí porque tú se lo permitiste y porque si es hijo tuyo, Señor, ha sido salvado por tu gracia. Ha sido salvado por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por cada una de sus vidas, pero te pido también, Señor, para que tú estés hablando en el día de hoy, tú te estés exaltando y glorificando, porque ese es el fin, porque si no, esto sería como un club, esto sería solamente religión, esto sería algo que lo hacemos solamente para calmar nuestra conciencia, una religión muerta, y no es así, Señor. Estamos acá porque tu Espíritu Santo vive en nosotros y nos da vida en abundancia. Gracias, Señor, porque podamos reunirnos y que tú seas exaltado en esta parte de la reunión, Señor. Gracias por todo y dame claridad al poder expresar y comunicar esta cualidad que no debe estar en nosotros, no debe ser parte de nosotros. Por ahí podemos caer, Señor, en ocasiones, pero no debe ser algo que nos debe caracterizar como persona. Gracias, Señor, por todo y te lo dejamos todo en tus manos porque sabemos que tú eres todopoderoso y soberano de la tierra y de los cielos. Al nombre del Señor Jesucristo le damos gracias. Amén. Bueno, vamos a ver implacables. Y seguramente la palabra implacable la conocen por una película, yo también. ¿Cómo se llama la película? Búsqueda implacable, ¿no? Y la ¿está prendido? Hola, hola. Sí. Gracias. Y la película de Búsqueda implacable, yo la conozco por eso, que a la protagonista le secuestran una hija y la llevan en Europa y la tienen allí en el mercado de trata de personas
Y él va, como era un ex agente del FBI o de la CIA, y empieza a buscarlo. Y bueno, todo como es acción, aparecen escenas de violencia y todo. Pero es la cuestión que él da con la hija y la logra rescatar. Y eso es, en cierta manera, lo que, aunque la película no está diciendo que es implacable, pero eso en cierta manera expresa el significado de ser una persona implacable. O sea que el padre, el protagonista de esa película, no daba tregua, no daba negociación hasta obtener su fin, obtener su objetivo, que era que rescatar a su hija de ese mercado perverso de la trata de personas. Entonces pudo rescatarla. Pero vamos a ver y vamos a leer algunos versículos, textos, acerca del significado literal y también algunos versículos que hablan acerca de la implacable, o sea, qué es lo que dice, cómo se aplica ese versículo a otra parte de la Biblia. Pero lo que significa es sin libación, eso es lo que significa implacable. O sea, nosotros leemos acá y decimos sin libación. ¿Qué tendría que ver eso? ¿Qué sería negativo con una persona que... O sea, ¿qué sería de negativo en una persona? O sobre todo en un falso maestro o en alguien que está ocupando una posición de liderazgo o un cristiano mismo. Bueno, vamos a leer Génesis 28, 10 al 18. Génesis 28, 10 al 18. Y en Génesis 28 vemos a Jacob que está huyendo ¿de qué? ¿De quién? De Esaú, su hermano. Porque había mentido, había engañado para obtener ¿qué cosa? La bendición de Isaac, su padre. Y entonces Esaú agarra odio, enojo y piensa en matarlo. Entonces su madre, la madre de Jacob, le dice que se vaya, que huya, que vaya a la tierra de donde ella pertenecía. Y en ese viaje, en verso 10, capítulo 28, verso 10 en adelante, dice lo siguiente. Dice lo siguiente en capítulo 28 de Génesis, verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, tenía de almohada, ¿qué cosa? Una piedra. Y nosotros muchas veces nos quejamos por el colchón que tenemos. Él tenía una piedra como cabecera. Dice, verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo. Ahora empieza él a dar, Dios empieza a ratificar el pacto, la promesa que hizo con los padres de él, con Abraham e Isaac. Y continúa. Ahora dice verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad que le da Dios a Jacob! Que él había pecado, pero aún así Dios tuvo misericordia y le dice, va a cumplir ese pacto que le prometió a su padre. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal
y al final de este versículo dice, y derramó aceite encima de ella. Eso es lo que significa libación, es derramar aceite en este sentido sobre algo que es en cierta manera representativo, como la piedra, que es representativo en cuanto a lo divino. Podría ser un altar, y ahora vamos a leer en Éxodo 29:40, podría ser un sacrificio, porque eso es ordenado al sistema de ley judío de sacrificio. Pero sobre todo en Génesis 28 vemos que Dios está queriendo hacer un pacto ¿con quién? Con Jacob. Y entonces en ese pacto se involucra o está la libación. Era como algo para ratificarlo, algo que el pacto estaba impuesto, o sea, algo que ya se daba por sentado. Génesis, Éxodo 29:40, otro mandato en el cual se manda a hacer la práctica de libación. Éxodo 29:40 dice lo siguiente: además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Bueno, todas esas cosas son medidas, pero en cierta manera se ofrecía el holocausto, se ofrecía la ofrenda, el sacrificio, y se derramaba aceite, se derramaba la libación, que es el acto, se derramaba, y eso suponía que Dios iba a recibirlo como algo grato, como algo que Él aprobaba. Y cuando se dice sin libación, cuando se dice que alguien es implacable, como vamos a ver ahora Romanos 1:31, vamos a leerlo, es otro pasaje donde aparece ese mismo término, que son dos en el Nuevo Testamento. Aparece en 2 Timoteo, que estamos viendo 3, verso 3, y ahora Romanos 1, verso 31. En dos ocasiones aparece esta palabra. Pero cuando uno dice, bueno, lo voy a leer, dice verso 31 del capítulo 1 de Romanos: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice implacables nuevamente. Cuando dice sin libación, está queriendo decir sin tregua. Alguien que no admite la negociación bajo ninguna condición. Alguien que no está dispuesto a hacer un pacto con el otro. Eso es lo que implica sin libación. A eso es lo que está queriendo decir que es una persona implacable. Es alguien que no quiere negociar, es alguien que ya tomó una decisión y que no importa si las condiciones pueden cambiar o ver si se puede modificar algo, él dice no, esto es lo que se va a hacer y será así y será así. Chao. Y hay ocasiones y ocasiones, porque hay veces donde una persona puede ponerse firme sobre sobre una convicción bíblica, pero ¿qué hay cuando no es algo que no es bíblico? Cuando hay algo que solamente es una preferencia sobre algo que es solamente, como quien diría, tal vez una convicción personal y no es tan algo que la Biblia lo toma como una verdad que es universal y absoluta y es para todos. Pero ¿qué hay cuando nosotros solamente traemos algo y decimos, no, esto es algo que, como lo ponemos en un nivel que la Escritura nuestras convicciones, y nosotros decimos, no vamos a negociar bajo ningún término con otra persona? Y voy a dar ejemplos acerca de esa actitud, o ejemplos del Antiguo Testamento sobre personas que en cierta manera llegaron a un acuerdo. Segunda de Reyes, capítulo 1, este ejemplo es de Elías, el profeta, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que hizo descender fuego. Vuelve a hacer descender fuego en esta ocasión. Pero en Primera Reyes 18,
ahí tiene un encuentro con los 950 profetas, falsos profetas de Baal y de Acera, y ahí hace descender fuego sobre el holocausto, pero acá hace descender fuego pero contra personas. ¿Por qué? Bueno, juicio. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 9 al 15, y el rey de ese momento manda a buscar a Elías, manda a traerlo a Elías, y manda soldados a traer a Elías para que venga a hablar. El rey había pecado, el rey había desobedecido la ley de Dios, que hizo consultar acerca de su enfermedad con otras personas, con otros, como quien dirá, como adivinadores fuera de Israel, y no tuvo en cuenta a Elías. Y verso 9 dice lo siguiente: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba, ¿quién? Elías. Él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió, y dijo el capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué pasó? Y descendió fuego del cielo, y que lo consumió a él y a sus 50. Ahora va el segundo. Volvió el rey a enviar a él, o a Elías, otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Verso 3. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, ¿qué hizo? Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. ¿Vieron la actitud cómo cambió primero del capitán, pero también de Elías? Elías, de cierta manera, decía: bueno, si soy varón de Dios, que se haga como quien diría, este juicio, como que un milagro que descienda fuego del cielo y los consuma. Pero vemos acá entonces que Elías cambia la actitud, porque Dios también le dice que vaya con él. Y los otros también, el capitán, se supone que es una persona soberbia, una persona que está bajo autoridad, va con una actitud que va de rodillas delante de Elías. Ahora, vemos esta misma actitud, pero contrario, porque vamos a Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. También hay otro ejemplo, lo pueden buscar en 1 Samuel capítulo 25, la historia de David y Abigail. David quería ir allí y descender juicio también, aplicar juicio contra ese pueblo, y Abigail sale al encuentro para apaciguar la ira de David, porque si no se venía la muerte. Y David termina cediendo, no fue implacable, no fue una persona que dijo: no, yo ya tomé mi decisión y vamos a pagarle a la otra persona mal por lo que no hizo, que fue algo malo. Eso en 1 Samuel capítulo 25, pero en Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, leemos también esto. Dice verso 51: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren, qué precedente, ¿no? Ellos no. Verso 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Se fueron a otra aldea y fueron recibidos. Pero ellos querían juicio implacable. Querían hacer milagros como hizo Elías, pero querían descender juicio sobre la gente que le rechazó a Jesús. Jesús, ¿qué hizo? ¿Trajo juicio sobre ellos? No lo trajo. ¿Por qué? Porque él tenía una actitud que no era de implacabilidad. En cambio ellos, por eso son titulados como los hijos de ¿qué? Los hijos del trueno. Los hijos del trueno, personas impulsivas, personas que no iban hacia atrás, personas que querían el juicio en ese momento. Por eso el versículo 56 es clave, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dios es implacable con los implacables. Escuchen eso. Dios es implacable con los implacables. Pero con los que se humillan, le da gracia. La persona que se humilló delante de Elías, que fue de rodillas y le clamó, le rogó, diciendo: perdóname, sí, cumplo con mi tarea con el rey, pero no quiero ser asesinado, no quiero morir como los otros dos, que dijeron: varón de Dios, descende. Le trataban como con menosprecio, como que tenían que ordenar lo que debía hacer Elías, pero en cambio fue con otra actitud. Entonces Dios es implacable con lo que son implacables, pero con aquellos que se humillan y que van con otra actitud hacia Dios, Dios le da gracia. Ahora, estamos hablando acerca de los falsos maestros. Estamos hablando acerca de esto aplicado a personas que están en posiciones de iglesia y cómo son muchas veces, cómo se da en personas que pueden aplicarlo y muchas veces en la dinámica de la vida de la iglesia. Se vienen muchos ejemplos, pero uno de esos ejemplos es creo en Juan 9, Juan 10, no lo vamos a leer. Pero allí, en esa ocasión, sí, vamos a ir allí, voy a leer, porque es una palabra muy textual que dice Jesús. Juan 8, no Juan 9, Juan 8, verso 1 al 11. Verso 3 al 11. Voy a comenzar de esa parte. Juan 8, verso 3, dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, la pusieron en medio de Jesús. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dice? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Ahora, abro un paréntesis. Si está sorprendido en adulterio, se supone que está cometiendo adulterio ¿con quién? Con una persona, con otro hombre. Pero ¿a quién solamente llevaron al juicio delante de Jesús? A la mujer, solamente a la mujer. Tenían aún más cegado el entendimiento, porque si el juicio debía llegar, porque era la ley, era para los dos, no era solamente para la mujer. Pero ellos están haciendo acepción de personas. Pero vemos que eso en la Biblia aparece que no hay varón ni mujer, todo delante de Dios son iguales. No en funcionalidad en la iglesia, porque pero eso ya lo explicar, no me quiero desviar. Verso 7 dice: Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo:
El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Porque esa era su posición. Dijo, toda la gente ahí reunida, dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. ¡Pum! Y se vuelve a sentar y escribir. ¿Qué escribía? No sé qué escribía. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de lo más viejo hasta lo postrero. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, se paró y dijo, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Por qué ninguno le condenó? Porque ninguno estaba libre de pecado, por eso no le condenaron. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peque más. No es que le estaba diciendo, bueno, seguí con tu vida. No, vete y no peque más. Pero yo no te condeno. Yo no te condeno. Te absuelvo. Te traigo perdón. Porque Jesús vino para eso. Vino para rescatar las almas, no vino para condenar. Pero la persona que es en cierta manera soberbia y cree que tiene un nivel moral más alto que los demás, muchas veces en su juicio, estos falsos maestros, en su juicio son implacables. Son personas que quieren hacer descender, caer con toda la disciplina a la persona que ha cometido pecado. Ahora, la Biblia en la iglesia habla acerca de disciplina. Sí, habla acerca de disciplina. Hay disciplina, porque en una iglesia si no hay disciplina de los miembros, dice Pablo, la levadura leuda toda la masa, y Pablo dijo, quitad a ese perverso en medio de nosotros. Era una persona que no quería cambiar, quería seguir en su estado de inmoralidad, que estaba unido con la mujer de su padre, o sea, su madrastra, y no quería cambiar, y ellos seguían como si nada. Eso es un extremo. Pero el tema es que cuando estas personas que están ocupando, ya sea pastor o ocupando una posición de liderazgo, quieren caer con el juicio, con una actitud soberbia y una actitud arrogante, y dando la impresión de que son como en lo que leímos en Juan 8, dando la impresión de que ellos son impecables, o sea, son impecables moralmente. Pero ¿qué es lo que dice en Gálatas 6:1? Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o un pecado, vosotros que sois, ¿qué cosa? Ahora en voz santa. Vosotros que sois espirituales. O sea, él está asumiendo que son personas espirituales, ¿no? Las personas carnales son las que habla en capítulo 5, cuál es el fruto de las obras de la carne. Pero acá él dice espirituales porque son personas que demuestran el fruto de ¿qué? Del espíritu. Bueno, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu, ¿de qué cosa? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, no está diciendo de que no hay que tomar cartas en el asunto, pero sí dice cómo debe ser. Debe ser con una actitud de mansedumbre, debe ser una actitud de humildad, debe ser una actitud de decir, me duele que la iglesia aplique disciplina, porque, como dice ahí, se considera a sí mismo, yo puedo estar ahí. Así que, verso 3, voy a saltar, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bueno, no caigamos en eso, porque los implacables son personas así, personas que piensan que nunca van a tener errores, que nunca van a pecar,
que nunca va a haber fallas y que se tiene que hacer así, 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 sin condiciones, sin modificaciones. Ahora, llevándolo al plano personal, plano de tal de ustedes, yo sé que muchos son padres y tienen están en etapa de formación de los chicos o lo que sea. Dice padres que dicen que se hace así y se hace así y no hay flexibilidad, hay que tener cuidado. Tener cuidado, porque puede estar pasando algo, puede estar sucediendo algo en la vida de ella o de él. Y es bueno, es bueno ir y hablar, ir y decir qué pasa, qué es lo que está sucediendo, por qué no estás haciendo esto, por qué no estás haciendo aquello. Y no decir, entonces juicio sí o sí. Profesores, por ejemplo, esto en el caso de tal en el ámbito laboral, me toca a mí. Profesores que dejan libres a sus alumnos por falta, lo cual hacen cumplir el reglamento, está bien. Pero muchas veces esas faltas son faltas justificadas. Puede ser que esté trabajando, puede que se haya enfermado, lo que sea. Y aún así, perdió un examen o lo que sea, y le hacen quedar libre. O le hacen perder la promoción, que es cuando vos perdés una condición para no rendir un examen en diciembre. Y solamente sacaron un 5, porque tienen que sacar un 7 para arriba, y te sacaste un 5 o un 6 durante el año, y después toda la demás te sacaste un 7 para promocionar, y aún así, ¿qué te dicen? Perdiste la promoción. Lo cual está bien, si seguís el reglamento, pero el tema es, si se pusieran a escuchar por qué o dialogar, podrían llegar a tener, en cierta manera, consideración por eso. Ahora, si estás en un trabajo, en otro trabajo, lo que sea, hacé cumplir el reglamento, ¿sí? Hacé cumplir el reglamento, tienen que ser, ser justo, pero también debe estar abierto a ser flexible, a negociar, ver por qué sucede eso, por qué le pasa o por qué está haciendo lo que sea, o simplemente decir, bueno, yo también fui una persona que me equivoqué, que no sé, llegué tarde, que también tuve parte de irresponsabilidad o falta de incapacidad misma, porque no todos nacen sabiendo, ¿verdad? Y yo siempre lo comento, en muchas ocasiones le he comentado acerca de cómo fue cuando empecé fue para el año 2013, siempre íbamos a viajar a Mendoza, San Rafael, y a una conferencia de jóvenes, que ahora se va a hacer el 17 el 20 de julio, estén orando por los chicos que van a viajar a esa conferencia. Nosotros no vamos a ir, pero sé que ahí hemos ido en el pasado y ha sido tremenda bendición. En el 2012 yo fui después de mucho y ahí mi vida cambió. Y en 2013 dije, quiero ir de vuelta. Y como no tenía trabajo, el pastor me dijo, bueno, vení a pintar la casa. Venía a ayudarme con el auto. Y él, obvio, me pagaba, no me tenía adorno, me pagaba. Y la cuestión es que me dijo, a pintar este lado, que no pinté. Después llegó el punto, llegó a la parte de las rejas, le pinté las paredes, después llegó a la parte de las rejas. Fui varios días, fui como 2 semanas. Y empecé a pintar la reja, y esa pintura es pintura sintética, marrón. Y la cuestión es que en una de esas, era la siesta, y yo tenía sueño o lo que sea, pero no estaba pongo esa excusa, ¿no? Pero no estaba bien con mis reacciones, y en una de esas agarro y con el pie, y está el tacho ahí, lo muevo y se cae el tacho de pintura, ¿sí? Y entonces queda ahí, digo, y traté no se puede volver al tacho, pero lo levanté ahí, pero quedó el chorro, y estaba yo solo, y el pastor no estaba, y digo,
ahora qué hago, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo que hace? O sea, sobre todo que nunca había pintado y me estaba demorando un montón y el pastor siempre me daba indicaciones y encima le hago tirar, o sea, le estoy haciendo perder la materia prima, que es la pintura. ¿Qué va a decir? La cuestión es que lo llamo y viene y él dice, y él siempre hacía, ¿cómo es un momento? Está bien, Lucho, dice. La cuestión es que está bien, pero te voy a quitar el sueldo. No, él me dijo, está bien. Y bueno, lo limpié todo, pero él no se enojó, no es que me dijo, ya no quiero que venga más y Mendoza, olvídate, no te voy a pagar nada. Págame vos a mí por mancharme. No me dijo eso. Podría haberlo dicho porque estaba en su derecho, porque no es una persona que no le está rindiendo, una persona que no le está cumpliendo, que quiere, que tenía el deseo porque tenía las ganas, pero era incapaz o sea, no tenía la habilidad y no tenía la capacidad por ahí de pintar, a hacerlo todo yo solo. Pero él tuvo consideración, tuvo misericordia, tuvo flexibilidad. No fue decir, bueno, entonces chao, listo. Si es así, y si no, listo, chao, fuera. No hay que ser personas implacables. Hay que ser personas que tienen esa flexibilidad, que tienen ese espacio para la negociación, que son dominadas por la gracia y no por la rigidez de la ley. Nuevamente lo repito, debemos ser personas que son dominadas por la gracia y no por la rigidez de la ley. Ahora te hago la pregunta, ¿vos cómo sos? Ahora, que no seas, no significa que no ser implacable, no significa que no vas a ser exigente, no significa eso. Y que todo va a ser como permitir que se haga todo lo que quiera en tu casa. No implica eso. Pero una persona implacable es una persona contraria a ser una persona que tiene la gracia, el amor de Dios. En cambio, una persona que es dominada por la gracia puede ser exigente, pero también una persona que se ríe, una persona que va, dialoga, que habla, que charla, que se comunica, que sabe de qué es lo que le está pasando a la persona. En todos los aspectos. Ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier lugar donde estés. ¿Cómo sos? ¿Sos una persona implacable? Tal vez estás siendo demasiado duro con alguien, pero también no tengamos la misma actitud que tenían los fariseos. Porque Jesús dijo, con la misma vara con que medís, ¿qué pasa? Os será medido. Y muchas veces, en Romanos 2 dice, ¿tú qué hurtas? ¿No hurtas? ¿Por qué? Porque cuando se ponemos una rigidez o un estándar alto y rígido, ese mismo estándar también te va a juzgar a vos mismo, también te va a decir. Ahora, vos sos duro con otros, pero con vos mismo, ¿sos exigente o sos como los judíos? Que decían, no se ha de hacer aquello, pero ellos lo cometían y lo hacían. Ellos eran implacables con lo otro, eran exigentes y duros con lo otro. Y en cierta manera, bueno, sí, es así, ponerle, pero ellos mismos dicen que no querían mover ni siquiera un dedo para poder hacerlo. Ponían carga a los demás, pero ellos no querían mover ni siquiera con un dedo para mover esas cargas. Así, ¿cómo estás con tu vida? Es una característica que es una cualidad que te caracteriza como persona, o sea, es algo que es propio de vos. Espero que no sea así. Espero que no seas una persona implacable. Acá, y esto también se aplica también a mí, o a cualquier persona que esté en cualquier posición, porque debemos escuchar. Yo debo escuchar en cómo poder hacer las cosas, sugerencias, opiniones. Ahora, tal vez tome una decisión que no sea agradable a algunas opiniones,
pero al fin y al cabo son opiniones. Pero el tema es esto, que debo estar abierto a escuchar y negociar y ver, bueno, si no es así, tal vez es por otra forma, no lo había visto, lo hagamos de la otra manera. Porque tal vez de la otra manera es mejor y más eficaz. Y vos sabes que muchas veces cuando te dicen y escuchás, y es así, porque sé que acá la mayoría son más grandes que yo. Entonces sé que tienen sabiduría, tienen experiencia. Y hay veces donde yo digo no, le digo no porque por estas razones, y trato de fundamentarla y argumentarla con la Biblia. Pero eso es el punto, de poder hablar, negociar. Negociar no en el sentido de negociar como en términos económicos, pero sí de ver, de sentarse y dialogar, de ver qué es lo que dice la palabra, o de ver cuál es la manera correcta. Y eso se aplica a todos los ámbitos. Así que si sos una persona rígida, de que querés el juicio como los hijos del trueno, no seas así, no seas una persona que no está dominada por la gracia y por el amor de Dios. Sé lo contrario, sé una persona que está dominada por la gracia y por el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por haber muerto, por haber enviado a Jesucristo y que Él hubo muerto por nuestro pecado. Gracias, Señor, por eso. Te pido, Dios, para que nosotros podamos apreciar ese regalo de la vida eterna, ese regalo de la salvación, desde el momento en que creímos, como en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te pido, Dios, para que las personas que estén aquí puedan también nuevamente apreciar eso y tenerlo bien presente, porque Jesús no vino para condenar, sino vino para salvar. Y Él no ha sido una persona implacable en su juicio cuando estaba acá. Y yo sé que va a haber momento para el juicio, como menciona Apocalipsis capítulo 20, que ya no habrá vuelta, ya no habrá negociación, no habrá tiempo para escuchar ni nada de eso. Ya será demasiado tarde. Pero sé que el Hijo Jesús vino como un cordero. Vino acá para poder predicar y las personas que crean. Y hay personas que rechazan, la mayoría rechazan. Pero gracias, Señor, porque nos diste un ejemplo de amor, de mansedumbre, de humildad, no de rigidez, no de alguien que se debe hacer así, se debe hacer así y nada más, no acepta ninguna sugerencia o cambio que se pueda hacer. Ayúdanos, Señor, a no tener ese espíritu de arrogancia o de soberbia, y que muchas veces que no son propias de la Biblia, no son convicciones basadas en la Biblia, son solamente convicciones basadas en uno mismo, y eso es lo peor, ¿vale? Pero sí, Señor, ayuda a que nosotros podamos ser personas que están dominadas por tu amor, por tu gracia, Dios, y que así tratemos a los demás, que nos relacionemos de esa manera, mostrando a Cristo con nuestras acciones, con nuestra vida. Te ruego, Señor, para que si hay alguien aquí que no te conoce todavía, que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, que lo haga, Padre, que se arrepiente de todos sus pecados, Señor, que reconozca que Jesús vino para morir por sus pecados y que sin Jesús no hay salvación. Que reconozca eso y que el momento en que crea va a cambiar su vida por completo, ya sea un niño de 5 años o ya sea un anciano de 80 años. La vida cambia, Señor. Tú cambias, tú transformas, tú regeneras. Y te ruego, Señor, para que cuando esa persona crea, se entregue a ti por completo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, y te pido, Dios, que nos sigas guiando en lo que queda de este domingo, que seamos fieles sobre todo ante ti, que seamos también cumplamos con nuestro deber de ciudadanos ahora en el momento que tenemos que votar, o si ya votaron los hermanos, que tú estés con ellos también, que tú estés guiando a los gobernantes, Padre, para que puedan tomar buenas decisiones, quien sea electo o elegido,
que puedan tomar buenas decisiones y que tengan el temor tuyo, Señor, y que puedan convertirse, de sus malas obras hacia tu luz admirable. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios le bendiga, hermanos.